Hola, ¿cómo están todos? Es una bendición estar de nuevo ante sus pantallas, en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que ustedes nos ven. Primeramente, a los que recién se están conectando con nosotros y a los que nos van a ver a través de repetición, desde ya queremos desearles un feliz año nuevo. Ha sido una bendición estar con ustedes todo parte del año pasado, desde agosto del año pasado, que hemos iniciado todos estos estudios bíblicos. Y pues gracias a Dios que nos ha dado no solo la gracia, su favor, sino también la sabiduría para poder dar a conocer el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Ya sea que seas cristiano o no seas cristiano, eso no importa. Este video está y el resto de mis videos están destinados para todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos. Así de que este es un mensaje que Dios tiene para ti. Este es un mensaje que Dios está poniendo en nuestros corazones para poderlos expresar a ustedes y decirles de que Dios les ama, de que Dios está esperando, de que cada uno de nosotros renunciemos a nosotros mismos y digámosle y decirle a Jesús que entre en nuestros corazones para que Él pueda reinar. Él quiere estar en el primer lugar en tu corazón, en tu mente, en todo lo que haces, y de esa manera es que todo te va a salir bien. Y de otra manera pues estamos perdidos como dando golpes al aire, y para nosotros es una gran bendición poder traer este mensaje para cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos. Hace 8 días estuvimos empezando ya el tema siempre del libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Estuvimos viendo el tema sobre el primer jinete del Apocalipsis. Y bueno, ¿por qué el Señor me está llevando a hablar sobre este libro en estos tiempos? Como bien dijimos previamente, hasta el día de hoy podemos decir de que estamos en los tiempos finales. La Biblia, incluso cuando Jesús, vemos en las Escrituras, cuando Jesús estaba explicándole a los discípulos y diciéndoles qué cosas iban a acontecer en los últimos días, y eran cosas que incluso desde ese entonces ya se empezaban a ver. Desde entonces estamos en los últimos días. Si vamos un poco también más atrás en la historia del cristianismo, han habido diferentes tiempos en la historia humana y del cristianismo en la que se ha definido o se ha creído que ya es el momento en que Jesús viene por segunda vez. Pero más sin embargo, como el mismo Jesús dijo, eso es algo que yo no sé, solo el Padre, y nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Simplemente se sabe de que Él va a venir como ladrón en la noche sin avisar, y es necesario que cada uno de nosotros nos encontremos en una buena relación con Dios, entregándole nuestra vida a Jesús por completo, nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, y de esta forma pues nosotros poder no solo aceptar ese regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, que es el regalo de la salvación, sino también es un regalo que nos ha dado para poder estar viviendo esta vida de la mejor manera, en una forma en la que podamos ser no solo de bendición a nuestros familiares o a nuestros vecinos, sino a todo el mundo en general, y que ese mismo testimonio de Cristo se siga predicando a través de nosotros mismos al resto del mundo. Así de que antes de entrar en detalle, vamos a empezar con una oración. Así de que si allí como estás, te voy a pedir de que puedas orar conmigo. Si tú aún no quieres orar es simplemente hablar con Dios, es expresarle lo que sentimos, lo que le amamos, y darle gracias por las cosas que Él nos ha dado. Así de que te voy a pedir de que allí donde estés, inclines tu rostro y ores conmigo. Gracias, Señor, te damos en este día por un nuevo día, por un nuevo año, Señor, que estamos empezando el día de hoy, 1 de enero del 2022, Señor. Sabemos de que este año es un año en que tu Espíritu Santo se va a manifestar de manera sobrenatural y fuerte, Señor, en nuestras vidas, en el mundo entero, Señor. Sabemos de que así como los tiempos están prestos a tu venida, Señor,
así como ya estamos viviendo los últimos tiempos y cada vez está más cerca tu segunda venida, Jesús. Sabemos también de que a través de tu Espíritu Santo nosotros tenemos la fuerza, Señor, la autoridad, tenemos la victoria también que tú has ganado por nosotros y podemos decir, Señor, de que somos más que vencedores a través de ti, Padre. Eh, Padre bueno, así que gracias te damos por este inicio de este año y sabemos de que aunque las cosas se empeoren, Señor, nosotros confiamos en ti y sabemos de que en ti estamos seguros. Sabemos de que tú has sido y siempre serás un buen Padre, de que tú nos vas a dar, Señor, la sabiduría, de que tú nos vas a guiar, de que tú nos vas a dar, Señor, la fuerza a través de tu Santo Espíritu para vencer, así como tú ya venciste al mundo, Señor. Nosotros también tomamos esa autoridad y decimos que vencimos ya sobre el mundo, porque es algo que tú nos has dado como regalo, Señor. Así de que incluso todos pensamientos, Señor, de cosas malas, negativas, de cosas que no son de acorde a tu naturaleza santa, te pedimos, Señor, de que en el nombre de Jesús sea quitado de nuestras mentes. Si aún estamos teniendo esa pelea con algún pecado, en el nombre de Jesús atamos eso y lo echamos fuera de nosotros, porque sabemos de que en ti, Señor, somos más que vencedores, porque en ti tenemos el dominio propio que necesitamos, Padre, para poder vivir en santidad, porque tu misma palabra dice que seamos santos porque tú eres santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, oramos, amén, amén, amén. Isaías RH 2016, gracias por estar con nosotros, una bendición, mi hermano, gracias por estar con nosotros. Saludos, estamos orando por cada uno de ustedes, por todos los que ven nuestros videos, incluso en las repeticiones. Gracias por verlos primeramente. Como dije al principio, pues feliz año nuevo. Dios les bendiga y este sea un año en el que puedan ver milagros de Dios reales en sus vidas, que este sea un año en el que puedan caminar en la autoridad que Dios les ha dado, porque Él ya venció. Y aún, aunque las cosas o las circunstancias se pongan más difíciles, porque así es lo que dice las Escrituras que van a pasar en los últimos tiempos, los cuales ya vivimos, pues nosotros somos más que vencedores, porque Jesús ya ganó la victoria por nosotros. Así de que seamos de bendición, continuemos siendo esa luz que el mundo necesita, porque así como mismo Jesús dijo que Él era la luz y también nos dijo de que nosotros éramos la luz del mundo. Y de esa manera, así como Jesús está en nosotros, nosotros podemos ser la luz al resto de personas que aún están ahorita sin Dios, que aún no tienen esa esperanza que nosotros ya tenemos, pero más sin embargo a través nuestro nosotros podemos llevar ese mensaje a todas las personas, sin importar las circunstancias, sin importar lo que suceda. Dios siempre quiere que nosotros estemos llevando este mensaje a todas las naciones, a todas las personas, porque Dios está esperando que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Así de que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, haciendo un poquito o volviendo un poco, digamos, a lo que hemos estado estudiando previamente, hemos estado desde hace 8 días ya tratando los temas sobre los jinetes del Apocalipsis, como estos, algunos, como dijimos previamente, algunos de estos grandes pensadores o teólogos que han existido durante la historia humana, por ejemplo, Newton es uno de ellos, todos ellos pensaron y definieron que estos caballos y los jinetes del Apocalipsis ya habían sucedido durante la época. Y algo que yo personalmente veo es de que, como muchas profecías que están escritas en la Biblia no tienen tiempo, sino que tienden a repetirse, así como la historia, sabemos de que hay un dicho que dice la historia se vuelve a repetir. Bueno, pues de la misma manera también hay muchas profecías escritas en la Biblia que se cumplen una y otra vez por la misma situación en la que vivimos, el comportamiento humano, el pecado y todo lo que está destinado, digamos, de juicio sobre la tierra,
que lo que desencadena ese juicio es prácticamente alejarnos de los caminos de Dios o dejar a Dios por un lado, y eso es algo que muchas naciones han dejado en estos últimos años, a Dios por un lado, han sacado a Dios de gobierno, han sacado a Dios incluso de las mismas escuelas, de las iglesias, de todos lados, porque incluso las falsas doctrinas se han estado levantando más fuerte últimamente. Vamos a hablar sobre algunas de ellas y también vamos a entrar en detalle sobre el jinete, el segundo, que tiene un caballo rojo. Esto está en el libro de Revelación o Apocalipsis, como le conocemos también en español, en el capítulo 6, versículo 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 y 4. Hace 8 días estuvimos hablando solo sobre el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo, sobre el caballo blanco y con su jinete, y en el cual estábamos definiendo de que este representaba como era de conquista. El blanco significa conquista como tal, alguien que ya venció, que ya conquistó, y implicaba también a la iglesia, al mensaje de salvación, a Cristo mismo a través de la iglesia. Y esa es la razón, por ejemplo, se le daba un arco en el cual la flecha sabemos de que es el mensaje de salvación y la iglesia misma llevando ese mensaje. Y es Jesús quien nos tiene en sus manos para lanzarnos como una flecha en un solo sentido, en una dirección específica, que es la de llevar el mensaje, la gran comisión a todo el mundo. Pero también sabemos de que con esta misma gran comisión que se está ejerciendo y que muchos de nosotros ya estamos involucrados en ella, también tienden a ver lo que hablábamos hace un momento sobre falsas religiones, también falsas doctrinas que se ha dado también dentro de la historia. Jan RMZ, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Y esto es uno de los temas que hemos estado tratando últimamente. Así como Dios nos ha mandado a llevar esta comisión, que es llevar su evangelio, su palabra, llevar su luz a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de llevar esa luz a todo el que está perdido, a liberar al cautivo, al oprimido, a sanar al enfermo, a velar por la viuda, el huérfano, por el extranjero, a visitar a los que están en prisión. Tantas cosas que Dios nos ha dejado, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo para que en todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa misma manera nosotros también tenemos que amar al mundo. Aún en el medio de adversidades, en el medio de persecución, en el medio de cualquier pandemia como lo estamos ahorita. Esta pandemia nos hemos dado cuenta de que en algunos lugares ha servido como para que la iglesia más se encierre, más se aprisione en sus propias paredes, cuando realmente todas estas cosas Dios las permite con el propósito de que podamos llevar su mensaje a todas las personas, porque hay personas que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de sabiduría, algún conocimiento que ellos no han estado buscando en otros lados, mas sin embargo no lo han encontrado. Y esa es la razón de llevar el mensaje de Jesús y de dar un buen testimonio ante estas personas, porque es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo para que entonces venga el fin, y de esa manera pues la segunda venida de Cristo, que está cerca ahora más que nunca. Me recuerdo todavía en los 90s, cuando empezaba, 80s, 90s, empezaba el movimiento y todo el ruido con respecto a que ahora sí en el año 2000 o antes del año 2000 va a venir Jesús en su segunda venida. Algunos se atrevían a poner fechas. Yo normalmente no hago eso, porque la misma Biblia define de que Jesús le dijo a los discípulos, ni yo sé, así de que eso es algo que es nada más del Padre, y Él sabe en qué momento lo va a hacer. Así de que no puedo meterme a poner una fecha. Puede ser de que todo lo que hace falta por cumplirse se cumpla hoy. Puede ser que todo lo que hace falta por cumplirse se cumpla en 5 días, o en un año, o en 5 años, o en 100 años, o en 1000 años. No sabemos exactamente, solo el Padre.
Pero más sin embargo, si algo sí estamos seguros es que según las señales que están escritas y todas las profecías dadas sobre los últimos tiempos, estamos en la última mitad de la semana de Daniel, que es cuando va a ser revelado el anticristo, y eso ya define cuándo empieza todo el juicio contra los habitantes de la tierra, contra las naciones, todos los que le han dado la espalda a Dios. Y eso es algo que podemos ver durante la historia cómo ha sucedido, incluyendo estos jinetes que estamos estudiando con sus caballos y lo que representan cada uno de ellos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a leer estos dos versículos que son los que vamos a trabajar el día de hoy en nuestro estudio. Y bueno, espero que Dios hable y que también podamos ver en qué circunstancias estamos, dónde estamos realmente, cómo estamos espiritualmente. ¿Estamos vivos? ¿Estamos muertos espiritualmente? ¿Estamos esperando de manera errónea la segunda venida de Jesús? ¿Estamos tal vez pensando de que Jesús no es una fábula o no existe? Todo esto que vamos a estudiar el día de hoy nos va a ayudar con certeza a saber de que Jesús es el Hijo de Dios, de que los tiempos ya están cercanos a que Él venga por segunda vez, y de que todas estas cosas que están pasando y nos preocupan a nivel mundial son cosas que es necesario que sucedan, porque de esa manera es que también los corazones van a estar dispuestos para escuchar el mensaje de Dios, la palabra que Dios tiene para cada uno de ellos. Leamos. Cuando abrió el segundo sello, este es Jesús quien está abriendo el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, vamos a ir analizando poco a poco cada una de las palabras que están escritas en estos versículos, y vamos a estar también definiendo qué es cada uno o qué significa cada una de las cosas que están escritas acá. Como bien decía anteriormente, los jinetes del Apocalipsis, muchos han definido, grandes teólogos han definido que esto ya sucedió en la historia, pero más sin embargo yo veo de que esto es algo recurrente, que se vuelve a repetir durante ciertos tiempos en la historia, y que estos jinetes y sus representaciones son soltados en ciertas etapas en cuanto al ser humano está yendo por un desvío completo y yéndose, como decimos, por la tangente. Dios sabemos de que es un Dios bueno, soberano. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, y Él es un Dios justo, y por esa justicia que Él ejerce es necesario que todo esto suceda en ende de que el que tiene que ser salvo, el que va a poner su confianza en Dios, el que va a morir a sí mismo para dejar que Jesús sea el que viva a través de él, pues llegue a esa salvación, porque hay muchas personas aún que no son salvas, que tienen esa necesidad de escuchar el Evangelio, pero es necesario que haya gente que predique ese Evangelio, no solo con tus actos, sino también con palabras y acciones, ¿sí? Todo es necesario en esta vida que esté apuntado a Jesús. De otra manera, sabemos que las Escrituras en su totalidad es el Verbo, es Jesús mismo. De Él es quien se habla en las Escrituras. Y aquí vamos a ver cómo Jesús mismo está ahora en esta visión donde Juan está diciendo que ve ahora a un caballo bermejo. ¿Qué significa esto? El caballo bermejo o color rojo, esto normalmente siempre tiene un significado con respecto a juicios desoladores. Esto también es algo que se ha visto en los profetas del Antiguo Testamento, Daniel por nombrar uno, nada más. Y en el Nuevo Testamento también se habla sobre la desolación que va a ocurrir sobre
en el día del juicio, ¿sí? Sobre la tierra. Y la desolación siempre implica muerte, siempre implica lo que es el derramamiento de sangre. Y el color rojo, eso es lo que significa, es el color de la sangre. El color del caballo, que normalmente siempre va a corresponder a la misión que tiene cada uno de los jinetes. En el blanco vimos que era el mensaje que iba a ser enviado para conquistar y poder ser puesto, digamos, en el mismo tiempo en que el resto de los caballos salen y sus jinetes, porque es necesario también tener el mensaje de salvación predicándose en el medio de todas estas calamidades. El color del caballo siempre va a corresponder a la misión del jinete, y en este caso es de color rojo, ¿sí? Podemos comparar prácticamente lo que estamos hablando ahorita con lo definido en Mateo 10, desde el 24 al... creo que en el 36 más o menos también podemos ver un poquito más. Por cuestión de tiempo tal vez no vamos a ir leyendo todos esos versículos, pero si tú puedes en tu casa o en tu tiempo libre o tienes ahorita tu Biblia, puedes ir un poco con esta información. Es en Mateo 10 desde el versículo 24, pero nos vamos a enfocar en el 34 hasta el 39. Nos vamos a enfocar solo en estos por el momento, ¿sí? Pero puedes leer esa parte desde el 24, donde se empieza a ver todo el contexto, cómo es que todo esto sale a luz. Y dice lo siguiente: Jesús causa división a raíz de esto mismo. Y dice en el versículo 34 de Mateo 10: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Si vemos a este jinete que está montando el caballo bermejo, dice que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Sabemos que con el primer jinete todavía no habían guerras, había un cierto tiempo de paz, la proliferación del evangelio, del cristianismo, pero junto con ello también venían las falsas doctrinas y todo lo que ha pasado durante la existencia del hombre en esta tierra, sobre la historia, inclusive del cristianismo, las partes oscuras que se vivieron del cristianismo hace unos años. Pero aquí está hablando de que Él no ha venido a traer paz, ¿sí?, sino espada. ¿Por qué? Porque viene ya directamente, Él vino primeramente a salvar, pero cuando los suyos no le reciben, entonces simplemente empieza el proceso para juicio. Muy bien. Dice en el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es porque cuando está iniciando el evangelio y se está ampliando a nivel mundial y todo esto, sabemos de que muchas veces esto sirve de problema entre el núcleo familiar. El que ama padre o madre más que a mí, aquí veamos otro de los temas, no es digno de mí. ¿Por qué? Recordemos de que Él es el único que merece el primer lugar en nuestros corazones. Él no comparte ese lugar con nadie más. Y de nosotros depende darle ese lugar a Jesús como tal. Y Él mismo dice en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, quiere decir de que prefiere estar con su padre o su madre o hacer caso incluso al hombre antes que a Dios. El que ama hijo o hija más que a mí, ojo también con esto, muchas veces logramos llegar a ese punto en el que tenemos más como una adoración hacia nuestros hijos o hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros padres, lo que sea, más que a Dios. Y eso Él no lo comparte, Él no comparte el primer lugar con nadie, ni con nada. Y dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué motivo? Porque aún en el medio de la iglesia primitiva, en el medio de toda la persecución que ellos iban a vivir,
nos damos cuenta de que mucha gente eh, incluso se le profetizó y les dijo de que iban a morir eh, prácticamente llevando el Evangelio. Imagínate de que tú viniendo y te digan no, de que vas a morir a causa de Jesús. Pues eso es algo que incluso él también lo ve como algo bello, porque incluso el salmista, vamos a ver más adelante, cuando él dice de que es de alta estima la muerte de los santos para Dios. ¿Ya? Y aquí él está diciendo, Jesús mismo está diciendo de que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, o sea, de que sigue mis caminos, sigue mis pasos, no es digno de mí. El 39, el que haya su vida la perderá. Muchas veces nosotros queremos atarnos a nuestra propia vida. Freitz Alexandra, gracias por estar con nosotros. Sarita, gracias por estar con nosotros también. Bendiciones, feliz año nuevo. Entonces en el versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo esto es necesario que suceda. Estamos viendo el segundo jinete del Apocalipsis, que es el rojo, el de color sangre. Y como él mismo dijo, que vino a traer espada. Si seguimos viendo también cuál es el significado, que es directamente guerra, también sobre la faz de la tierra, esto lo podemos ver en otras escrituras, donde también se habla sobre el caballo rojo o rojo amarillento, que es lo mismo. Eso lo podríamos ver en Zacarías 1:8, donde dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras. Mirtos es un árbol que más o menos mide unos 3 metros de altura. Y detrás de él habían caballos alazanes, o sea, alazán se refiere al rojo amarillento, overos, que son parecidos al color del melocotón y que en algunos casos tienen como pequeñas como manchas, ¿sí? Y caballos blancos también, que es el que vimos anteriormente. Taller de Esperanza, gracias por estar con nosotros, bendiciones, feliz año nuevo. Entonces, estamos viendo de que en el contexto siempre es para ir a verificar y quitar la paz, o sea, guerra. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos lo que ya estudiamos hace 8 días y traemos eso al contexto de ahorita sobre el jinete con el caballo rojo o bermejo, vemos que a través de la historia, el caballo blanco, que es el equivalente a las victorias incruentas de Cristo, o sea, todas las que no, las victorias conforme fue avanzando el mensaje y fueron adheriéndose gentes salvas a la iglesia. Estos fueron momentos en los que la iglesia nunca utilizó la religión o la creencia como para tomar la espada, ¿sí? Sino que era al contrario. Ellos eran los perseguidos, la iglesia era la perseguida y eran los que terminaban muertos a causa del testimonio de Jesús. Entonces el caballo blanco es la proliferación como tal del evangelio durante todo el tiempo de la raza humana hasta el día de hoy. Pero también con este mismo avance del evangelio también fueron estos momentos seguidos por la perversión del evangelio, que es algo que se sigue viendo hasta el día de hoy. Se sigue pervirtiendo el evangelio, se sigue dando teorías, porque no son de otra manera, teorías o doctrinas que son 100% humanas y no las que están definidas como la sana doctrina, lo que está a la luz de las palabras. Jordi, gracias por estar con nosotros, bendiciones, feliz año nuevo. Entonces, dentro de este tiempo, estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, todo esto generó un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Por el falso mensaje del evangelio. ¿Qué podemos traer esto a recordarnos, digamos, hoy en día? Que esto fue lo que desencadenó las cruzadas. Esto fue lo que desencadenó también más adelante en la historia la persecución de cristianos protestantes.
Estas mismas circunstancias también ha provocado las guerras y todo lo que ha sucedido, ya sea a nombre político o a nombre del Evangelio, durante la historia humana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente. Todo esto está contenido dentro de este personaje que es el jinete con el caballo de color rojo o bermejo. También podemos ver todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre está atribuido a este personaje. Hoy en pleno siglo XXI pues hay diferentes motivos por los que se ha derramado sangre, ya sean motivos políticos otra vez o religiosos. Un ejemplo de esto también puede ser la Guerra Santa del Islam o el Yihad, que es algo que se ha estado viendo también últimamente, en el que es quitada la paz de cierto sector y empieza una persecución, el derramamiento de sangre, incluso de gente inocente. Pero tengamos presentes que aunque todo esto pase, y esto tiene que ir en aumento, nada de esto va a obstaculizar el reino venidero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el juicio es necesario que venga sobre la tierra. Y Él es un Dios justo y Él va a traer juicio sobre esta tierra. Y es lo que vamos a estar estudiando en estos días de ahora en adelante, sobre qué cosas son las que van a acontecer. Vamos a hablar algunas el día de hoy que ya estamos viendo, y también vamos a dejar algunas pendientes para los próximos estudios bíblicos. Bueno, continuemos. La espada de la guerra y la persecución siempre se va a considerar como un juicio terrible. ¿Por qué? Porque quita la paz de la tierra, la cual es una de las mayores bendiciones que tenemos, la paz. También los hombres, en vez de amarse como fue dado el mandamiento y de ayudarse unos a otros, ahora están decididos o dedicados, ¿sí?, a matarse unos con otros, incluso a las personas más inocentes, bebés. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante también. Esas escenas, digamos, siguieron también en la época en que el cristianismo inició, cuando ya se empezó a dejar por un lado la sana doctrina y empezaron a tener descuidos a través de que ya no hacían caridad, ya no tenían amor por la gente, ya reventaron todos los vínculos de paz que tenían con el resto de personas, con otros líderes cristianos o no cristianos. Hubo una división entre sí y al final a lo que apelaron en vez de paz o de un diálogo fue la espada. Y esto es lo que normalmente dice que fue dada a esa autoridad a este jinete. Se le dio una gran espada y también que se matasen unos a otros. Bueno, el griego con el que se define esta parte en el que se iban a matar es de que puedan o que iban a hacerlo directamente unos con otros sin importar cuál sea el contexto, simplemente lo iban a hacer. Y eso es parte de lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo cómo el derramamiento de sangre se ve a diferentes niveles, en diferentes tipos de cosas. Uno de ellos es porque se ha perdido el amor, o en el caso del cristiano se ha enfriado el amor también. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una de las razones también por la que hoy en día estamos viendo tantas circunstancias en las que muchas veces no solo los cristianos, sino también los mismos gobiernos que no son cristianos han optado por prácticamente traer crisis al pueblo, sin importar, donde la gente rica, sin importar qué es lo que sea el ejercicio final para los más pobres o los que son más para el desamparado
o para los que es muy delicado, digamos. Todo esto se ha manejado de una manera, como ya no está Dios en la mente de las personas y el amor se ha enfriado, pues hoy en día todas estas cosas tienen que acontecer. ¿A través de qué? Cuando no hay amor, cuando se ha enfriado el amor, hay guerras y rumores de guerras, y eso es uno de los síntomas que vemos de los últimos días. En Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿sí? Aunque dice, pero aún no es el fin, pero más sin embargo es el principio de dolores, y esa es la posición o la forma en la que estamos hoy en día. Estamos situados más cercanos a la segunda venida de Cristo, pero esto trae más responsabilidad a la iglesia, trae más responsabilidad al cristiano. Marisol, princesa de Dios, gracias por estar con nosotros, te bendecimos, feliz año nuevo, gracias por estar con nosotros. Las guerras y los rumores de guerras es algo que se vive viviendo desde hace bastantes siglos en toda la historia humana. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos estado a punto de estallar una tercera. Todo el contexto político y geopolítico que se da a nivel mundial, digamos, en la península ibérica o digamos el Medio Oriente, o lo que sucede en países como Afganistán, Nigeria, países pobres, también países donde se ha levantado mucho lo que es el Islam y la Guerra Santa en contra de las personas que no confiesen el Islam como su religión. Hay tantas cosas que están sucediendo hoy en día y ha reventado esto últimamente de una manera impresionante. El crecimiento del radicalismo del Islam que se está viendo a pasos agigantados. No sé si ustedes sabían que en aproximadamente 10 años se espera que toda Europa sea musulmana. Pero, ¿qué tan mal puede estar eso? Bueno, veámoslo en primer lugar. La crisis mundial que tenemos actualmente de refugiados, que ha dado la apertura a filtración también de gente radicalizada a países claves en estos últimos tiempos, como lo son Alemania, como son Bélgica, Suiza, todos estos lugares. Si vemos en las estadísticas, al menos al final del año 2016, se habían registrado 22.5 millones de personas refugiadas solo en Alemania, ¿sí? Y tenían en ese entonces, ahí mismo en Alemania, 6 millones de musulmanes, con un mínimo de 40.000 islamistas, de los cuales se consideran, la inteligencia alemana decía que eran radicales, con el plan de islamizar la nación. Y eso es parte también de lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué motivo? ¿Qué tiene que ver el Islam y todas estas naciones del Medio Oriente y Europa? Bueno, recordemos de que dentro de la escatología, del estudio de los últimos tiempos, de las cosas que tienen que suceder, los 10 reinos que se definen, del que son de la bestia, recordemos de que hay 5 que vienen del lado del Medio Oriente y 5 que son del área europea. Y hay muchos países acá, Alemania es uno de esos fuertes, en el que siendo como cabeza de la Unión, pues es un objetivo muy fácil para estas personas. Incluso puedes ver a través de diferentes canales, ya sea de información, verídicos por supuesto, cuando han habido de estas personas que dejan, digamos, el Islam y sacan o sueltan, como decimos, la sopa de todo lo que quieren hacer, cómo conquistar directamente, nuevamente, todas estas áreas que en algún tiempo en la historia atrás también eran partes musulmanas. Si estamos viendo, hay muchas partes de España, hasta este lado del mundo, en España, que también fueron conquistadas por gente musulmana. Y es una reclamación, digamos, de ese territorio.
pero también esto está enlazado con el anticristo y con el falso profeta. Y eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la relación entre el Medio Oriente, esas religiones en el Medio Oriente, como la del Islam, y los tiempos finales en la parte o la sección donde entra el anticristo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos que esta crisis mundial ha provocado que mucha gente venga y entre a otros países pensándose de que son gente refugiada, pero más sin embargo muchos de ellos no lo son, sino que son, digamos, de estos mismos radicales. Y esto es prácticamente lo que genera estos atentados, el derramamiento de sangre en todas estas naciones, y es algo que también se le atribuye a este mismo jinete que está montado en el caballo de color rojo o bermejo, ¿sí? El derramamiento de sangre inocente a través del aborto, ese es otro de los temas que se ha estado, digamos, se ha estado manejando últimamente, pero más sin embargo no con la fuerza que debería de tener, digamos, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de que aún así siguen eligiendo líderes, siguen eligiendo personas que están a favor de todo esto, cuando sabemos de que Dios está completa. Esto es una aberración ante los ojos de Dios completamente, ¿sí? En enero del 2020 se habían registrado solo en Estados Unidos 61.628.584 abortos. Y esto es algo que lo podemos ver, qué es lo que realmente sucede en el aborto espiritualmente. Lo podemos ver en Salmos 106, 37, 38. Cuando dice, ahí mismo el salmista dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Eso es algo que está pasando a nivel mundial. Recordemos de que ahora es cuando más abierta está el impulso para que la gente pueda abortar, para que las mujeres puedan abortar. Y esto es uno de los temas que sabemos de que hay casos especiales, casos muy específicos, pero más sin embargo, la mayoría de los casos que llegan o terminan en aborto hoy en día son casos que la gente posteriormente, o las mujeres posteriormente, entran en una depresión tan grande porque se arrepienten de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque fueron engañadas, y eso es algo que está pasando hoy en día. Dentro de este mismo proceso que estamos viendo dentro de los tiempos humanos, en el que creemos que vamos avanzando, realmente estamos retrocediendo. ¿Por qué? Esto es una práctica que se hacía y está escrita desde hace miles de años, ¿ya? Y aquí está diciendo en los Salmos de que eran sacrificados a los demonios, porque recordemos de que si vamos o volvemos atrás en la historia a cómo era el rito de Canaán, sabíamos de que ellos, bueno, primeramente eran politeístas, pero eran también más concentrados en que un Dios era mayor, al cual ellos le llamaban Él, era mayor, y que era el que, digamos, ordenaba a los otros dioses más pequeños qué era lo que tenían que hacer, entre ellos Baal, ¿sí? Y dentro de estos mismos también tenemos a Dagón, y hay otros dioses que ellos manejaban, pero ¿cuál era el rito que ellos tenían? Ellos sacrificaban a los animales, normalmente toros, ovejas, como tal, los sacrificaban y luego se comían partes de ese animal sacrificado. Y aquí se está definiendo de que muchos sacrificaron en ese tiempo a sus hijos y sus hijas a los demonios, a los de Canaán, y derramaron la sangre inocente. ¿Por qué? Porque eran la sangre de sus hijos y también de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio, y la tierra fue contaminada con sangre. Eso es algo que está pasando hoy en día.
Y esto es algo también por lo que el juicio de Dios ya empezó en muchos lugares. Esto es algo por lo que también muchas veces nosotros tenemos que parar y ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo también como cristianos. ¿Estamos eligiendo autoridades correctamente o estamos simplemente viendo lo que nos conviene? Una de las cosas que, que me trajo a mente estos últimos días, Dios, con respecto a este tema, es de que ya es muy, muy difícil ver que digamos, un cristiano defienda este punto de vista de que el aborto no es correcto, de que es pecado. ¿Por qué? Porque han habido muchas iglesias, muchos pastores, muchos cristianos que han estado a favor de estas circunstancias y que no lo ven como algo que no están ellos directamente, digamos, involucrados, ¿no? Aunque tus impuestos se vayan directamente a eso. Y esa es una de las situaciones que en Europa se viene desde hace mucho tiempo. Con impuestos, digamos, se generan abortos. Estados Unidos también es la misma historia. Algunos países también latinoamericanos trabajan de la misma manera, tomando como ejemplo todo lo que ha pasado en estos países desarrollados. Pero más sin embargo, el caballo Bermejo sigue derramando sangre, y sangre inocente también. ¿Por qué? Porque así como dice que se maten unos con otros, es la misma gente, los mismos que ya han nacido, que están pasando estas leyes para que la población sea reducida. Eso es algo que estamos viviendo hoy en día. El jinete con el caballo rojo sigue hoy en día y está más fuerte que nunca. Y eso es algo por lo que como iglesia tenemos que orar y tenemos que levantarnos como el cuerpo de Cristo, como creyentes, de que esto es una aberración ante los ojos de Dios y tenemos que estar en contra de todas esas cosas. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer también, hacer la voz del que no tiene voz, hacer justicia por lo que es realmente correcto, ¿sí? Porque también la palabra define que en los últimos tiempos también va a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día. ¿Y qué es lo que ha ayudado a todo esto? Incluso las redes sociales. Muchas veces nosotros acudimos a las redes sociales esperando encontrar la información que nos nutra o con la cual nosotros tomar una parte o un lado de la historia en el cual ya esté a favor o en contra de algún tópico en específico. Pero más sin embargo, lo único que nosotros tenemos que recurrir, que siempre va a tener la verdad, es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar estudiando y tenemos que estar muy parados en la palabra, porque estos tiempos son engañosos, estos tiempos son en los que la palabra dice de que también incluso elegidos van a ser engañados en los últimos tiempos. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita? Leyendo la palabra de Dios, aplicándola en nuestras vidas. Y sin importar qué es lo que diga la sociedad o qué imposiciones nos hagan, siempre ver lo que es justo ante los ojos de Dios. Así como hasta ahora hemos estado hablando de diferentes temas asociados al caballo bermejo, también otro de los puntos que se sigue hasta el día de hoy cumpliendo es la muerte de los santos a causa del testimonio de Cristo. Esto es algo que empezó después de que Jesús murió, con los discípulos, con los apóstoles. Recordemos que fueron asesinados, fueron muertos a causa del Evangelio, y durante toda la historia humana también se ha llegado también a ese mismo tema de así como los profetas fueron también muertos porque no les gustaba lo que le decían al pueblo, de esta manera también toda la gente que ha estado entregando su vida por el Evangelio aún sigue muriendo el día de hoy. Y eso es otra de las cosas que tenemos que estar orando nosotros y viendo cómo apoyar también las misiones, porque muchas veces en las misiones hay gente que está arriesgando su vida y por el Evangelio, por hacer que estas palabras que son de bendición, que tal vez tú y yo ya las conocemos,
pero tal vez alguien que nos está viendo en este momento no lo conoce, pero este es el método en el que estamos utilizando para que este mensaje vaya a todas las personas. Así como tú compartes también este mismo video con el resto de tus contactos, eso es de ayuda para que estos videos vayan más allá y puedan llegar a las personas para quitar la venda de sus ojos y para que puedan ver de que Dios es un Dios real, de que Dios es un buen Padre, pero también es un Dios justo, y que este momento que estamos viviendo en la historia humana es parte de los últimos tiempos y de la gracia que Dios ha dado, de la misericordia que ha tenido sobre el hombre, por la cual ahora ya están empezando los juicios sobre la tierra. Pero la iglesia tiene que seguir venciendo porque Jesús ya venció, porque la autoridad ha sido dada a la iglesia y porque el mensaje tiene que continuar llegando a todas las naciones. Aún, como dice el Salmos 116:15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Afganistán, que es lo más reciente que hemos visto, con la nueva toma del nuevo gobierno talibán, ISIS, todas estas islamistas radicales y todas las situaciones que se están dando ahorita con nuestros hermanos cristianos que están en Afganistán, muchos de ellos en lo que estamos hablando también están dando su vida, están muriendo por causa del Evangelio, porque recordemos de que para ellos el no creer en el Islam, somos infieles y simplemente merecemos la muerte. Pero más sin embargo, Dios ha dejado a hombres y mujeres que tienen un coraje y ese fuego por el Evangelio en estos países para continuar el Evangelio, que se siga esparciendo en esos lugares, llegándole a todas las personas, que Dios va a poner esa semilla y va a tocar esos corazones para poder sacarlos de esa mentira en la que están viviendo. En el libro de Revelación o Apocalipsis 6:9 también dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y en el 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Durante toda la historia ha muerto gente porque tú tengas una Biblia, porque tú escuches el Evangelio, y hasta el día de hoy gente sigue muriendo por el Evangelio. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado, a serles fiel en el medio de cualquier circunstancia. Ahorita tal vez estamos disfrutando de ciertas libertades que poco a poco nos las han estado haciendo más pequeñas. Esto de la pandemia ha venido a ayudar a todos estos gobiernos a tener un control más fuerte sobre las personas. Y esto es parte del nuevo orden mundial que se tiene que cumplir y que tiene que prácticamente aparecer en escena, porque esa es la revelación del anticristo cuando ya el falso profeta empiece a abrirle paso, ¿sí? Y muchas de las cosas que funcionan como anticristo, algunas que han estado funcionando así durante todo este último tiempo, son las redes sociales y los medios de comunicación, que se le define también como parte del mismo culto de Baal, los falsos profetas, que han traído destrucción, división, han traído duda incluso para las personas, y esto es algo que estamos viviendo en estos días. Por lo tanto, continuamos en certeza de que estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar más y más tomados de la mano de Dios, poniendo a Jesús en primer lugar en nuestro corazón y llevando el mensaje a las personas sin importar. También se define de que este caballo, el de color rojo, va a traer violencia por las guerras, ¿sí? Suicidios y homicidios, que esto ha ido en aumento incontrolablemente. Últimamente hemos visto cómo también a raíz incluso de esta pandemia se han aumentado el número de suicidios, la violencia ha aumentado también en la mayoría de países, así como han cambiado los gobiernos también por algunos gobiernos que no querían que quedaran, pero más sin embargo la pandemia ayudó a que quedaran esos gobiernos. Vemos cómo todo esto se está yendo, digamos, las piezas del ajedrez poniéndose en el lugar específico. Y así como dice
En Revelación 6:4 o Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo bermejo, que es lo que estamos viendo ahorita. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Eso es lo que tenemos actualmente. Ya no hay paz sobre la tierra. Lo que nosotros conocíamos antes de la pandemia y los tiempos como estaban antes ya no van a volver. Esto es algo que así tiene que suceder. Pero la iglesia tiene que continuar en el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios tiene que llenar la tierra por completo. Porque nosotros tenemos la autoridad por parte de Dios, aún en el medio de todas estas circunstancias que es necesario que pasen. También otro de los temas que estamos viendo, que han traído también derramamiento de sangre, es también otros tipos de pecados que se han estado en aumento en estos últimos tiempos también, como lo son en los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. Son los desvíos sexuales, la tergiversación del matrimonio y de la familia. En Mateo 24:37 dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en esos tiempos. Ya volvimos a los tiempos en los que se daban en casamiento, en los que cambiaban la forma natural de usar ya sea mujer y mujer y hombre con hombre. Ahora, tal como se ha estado viendo últimamente, que esto va en aumento. Segunda de Pedro 2:6 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto sigue creciendo y es necesario llevar el evangelio a todas estas personas. Oscar GP0, gracias por estar con nosotros. Bendiciones, feliz año. Lucas 10:12 dice: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, aquí está hablando de homosexualidad y todos los desvíos sexuales, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todas estas personas que hoy en día están engañadas, porque ahora se define que hay hasta un gen que te define que si eres o no eres homosexual o bisexual o lo que sea, eso es la gran mentira que el diablo ha traído sobre las personas. No hay ningún gen que te defina que así eras desde pequeño. No hay ningún gen que defina de que tú tenías que ser homosexual o que tú tenías que ser bisexual o que tú tenías que tener algo en específico. Eso no existe. Es el diablo que han creado eso para engañar a la gente y hacerla morir en ese mismo engaño. Porque la palabra de Dios es clara y define: varón y hembra los creó. Y esto es algo que ha estado generando también derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque también, así como estas personas, sabemos de que aunque están en pecado, y no sé si tú me estás viendo y tengas también alguno de estos problemas, Dios te está diciendo: eso no es correcto. La manera correcta es traer por completo tu vida a mí, que yo voy a cambiar todo eso, de esos sentimientos que tú tienes, incluso el abuso que pudiste haber tenido desde pequeño, por lo cual tú ahora has llegado a ese punto. Dios quiere sanar todo eso y Dios quiere cambiar por completo eso que tú sientes, que no es verdad. Y esto es algo que ha estado también en persecución en contra de todas esas personas, porque también la cantidad de homicidios en contra de personas de la comunidad LGTB, X, Y, Z, todos los nombres que existen ahora, ha ido en aumento también. Cuando realmente es Dios quien, a través tuyo y mío, necesita llegar a estas personas para darles el mensaje de salvación, para darles el amor que no han encontrado y que han estado buscando en ese tipo de relaciones o en ese tipo de creencias, cuando realmente Dios lo que quiere es tener una relación con estas personas y evitar que mueran teniendo ese pecado directamente imputado. Y recordemos que la palabra de Dios, así como dice que ningún
mentiroso ni ningún borracho heredará el reino de los cielos, tampoco las personas que cometan otro tipo de pecados, porque lo que Dios está esperando es que nosotros dejemos nuestra vida pecaminosa y que seamos santos porque Él es santo. El hombre ha estado jugando a ser Dios. Últimamente estamos en el medio de esta pandemia, ¿sí? Y algo que habías iniciado como una teoría conspirativa al final es algo cierto, de que se ha creado armas biológicas y la actual pandemia es justamente eso. Las armas biológicas que han estado desde tiempos atrás, recordemos de que todo esto empezó desde el anthrax y todas las cosas que han pasado anteriormente, los gases, todo esto es parte también del desvío humano, no solo por querer poder, sino también por controlar el mundo. Y esto es algo que estamos viviendo y es parte también de los últimos tiempos. Y es algo que también se le atribuye a este caballo bermejo del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque así como también la palabra dice que en los últimos tiempos va a haber aumento del conocimiento, y esto también incluye la tecnología, así como estamos viendo todas las cosas hoy en día, inteligencia artificial, metaverso, todas las cosas que están pasando ahorita tienen como objetivo también darle el control total, que es el paso del anticristo. Daniel 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá. Eso se refiere a escudriñar la profecía para ver que realmente estaba escrita una profecía sobre esto, y la ciencia se aumentará. Y esto es lo que va a provocar que el hombre empiece a utilizar todas estas cosas para el mal. Y hasta el momento se sigue teniendo este comportamiento por parte del hombre. Querer poder, por querer más dinero, por querer tener el control de todas las cosas, y es justamente lo que va a venir el anticristo a tomar posesión. Y toda la tecnología que tenemos actualmente es lo que apunta también a esa ayuda que va a tener, digamos, para poder controlar todo lo que dice, que incluso las personas que no tengan el sello de la bestia no van a poder comer, ni comprar, ni vender, ¿ok? Y todo eso estamos llegando a un punto en la historia en que puede ser ya el punto de partida de ese paso en la historia, digamos, de estas profecías. Lilian Corod, gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo, bendiciones. Entonces estamos hablando sobre el caballo bermejo, que significa guerra, que significa derramamiento de sangre, que significa todo lo que tiene que ver con el pecado y el engaño. Muy bien. Dentro del tiempo que estamos también ya entrando a un nuevo orden mundial. Y esto es el mismo deseo de tener más poder, control, no solo sobre las naciones, sino sobre las personas, y para preparar el camino para la revelación del anticristo, que está muy pronto a poderlo ver. De hecho, muchos teólogos definen que el anticristo posiblemente ya esté en una edad madura el día de hoy. En Marcos 13, 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso es necesario que estemos muy cimentados en la palabra de Dios. Hay ciertas cosas, todo esto se debería estar hablando ampliamente, preparando al cristiano, al cuerpo de Cristo, para estos tiempos, que son tiempos no solo difíciles, sino también tiempos en el que el cuerpo de Cristo tiene que funcionar como tal, en que la iglesia tiene que funcionar como la iglesia, porque a través de la iglesia es que se va a llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Y ahora, en el medio de todas estas dificultades, los corazones están más dispuestos a escuchar el mensaje de Dios, están más dispuestos a hallar una respuesta en algo que ellos han estado buscando en diferentes partes, pero más sin embargo no la han encontrado. Pero la única respuesta es Jesús. Y Jesús es el único camino al Padre, y es el único por el cual nosotros obtenemos salvación, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y esto es algo que tenemos que llevar a las personas, para que no mueran engañados, para que no mueran
en sus pecados, pensando de que o esto es mentira o que no existe, o que incluso también dentro de los mismos cristianos muchas veces pensamos de que Dios en su abundante gracia ya no le importa si tú pecas o no pecas, y ese es el tipo de la hipogracia, el tipo de la falsa doctrina, por ejemplo, de, del evangelio de mucho dinero, digamos, ¿sí? Eh, del evangelio de prosperidad. Hay muchas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día que se están cumpliendo y que nos definen cada vez más a estar 100% seguros de que estamos en los últimos tiempos, y por esa razón tenemos que estar muy abiertos a la palabra de Dios, a aprender más, a estar bien cimentados en la palabra y poder ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, porque así como las calamidades van a ir en aumento, si tú crees que 2022 va a ser el año de las promesas, el año de las cosas, pues claro que sí, siempre vas a tener tus promesas si andas en el camino de Dios. Tus promesas están allí, pero más sin embargo, los tiempos, está escrito de que los tiempos van a ir de peor en peor, ¿sí? Pero que en Él somos más que vencedores y que Él nos dio la autoridad y de que Jesús nos dio también su Espíritu Santo para con poder llevar el mensaje de salvación a las naciones, que eso es lo más importante para la iglesia en este momento, porque dice de que el fin no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. En Revelación 13 o Apocalipsis 13, también le llamamos en español, versículos 16 y 17, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hoy en día estamos viendo tantas cosas a través de las redes sociales, por eso les digo, váyanse a la palabra de Dios, no busquen en las redes sociales una respuesta a las cosas, la palabra de Dios es la que tiene las respuestas. Muchos están diciendo de que viene un chip en la vacuna, o que viene, ¿qué te digo yo?, de que están utilizando ya el chip para poner la marca de la bestia, aunque puede ser que tecnología de ese tipo sea utilizado, pero más sin embargo aún no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué lo sé yo? Porque estamos en el tiempo de que tiene que suceder más juicio sobre la tierra. Y ese es el momento en el que nosotros tenemos que estar preparados para llevar el avance del Evangelio y ser de bendición a las naciones, porque esa es la razón de la iglesia de estar en este lugar, ser una bendición, una luz para las naciones. En Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Por eso tenemos que estar bien cimentados en la palabra, para que cuando sea ese momento específico, pues entonces nosotros podamos decir no, porque no vamos a negar a Jesús. Y uno de los temas de la marca de la bestia es esa, negar tu fe, es de que niegues de que Jesús es tu Salvador. No hemos llegado a ese punto aún, pero más sin embargo cada vez esto está dándose más el escenario a que la revelación del anticristo sea prácticamente en nuestros días, ¿sí? Pero como les digo, eso es algo que solo Dios sabe. Yo no puedo dar una fecha en específico, el mismo Jesús dijo, eso es algo que solo el Padre sabe. No podemos aventurarnos a dar una fecha porque no funciona de esa manera, pero sí vemos que a través de las Escrituras estamos cada vez más cerca de la segunda venida de Jesús y tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestro aceite en nuestra lámpara y encendida en espera de Jesús, ¿sí? ¿Qué más se define con respecto a lo que hemos leído? Y lo quise dejar de último cuando dice que el segundo ser viviente le dice, a Juan le dice: ven y mira. Y si regresamos a cuando se definieron qué era o qué semblante tenían cada uno de los seres vivientes, el segundo era un buey, ¿sí? Y se le define con el emblema del buey paciente. ¿Qué significa esto? Que la segunda criatura viviente de la visión que tuvo Juan,
cuando Jesús abre el sello y dice esta criatura ven, todos los santos en medio de los juicios sobre la tierra estaban con paciencia perseverando hasta el final, y eso es algo que continúa hasta el día de hoy. Tú y yo tenemos que perseverar hasta el final. No tenemos que dejar que las cosas nos opaquen, que nos quiten las ganas, que nos lleven por el camino incorrecto. Tenemos que ver las cosas a la luz de las Escrituras y hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, porque Él es el único que merece el primer lugar en nuestros corazones. Entonces te irá bien. Entonces todas las cosas te ayudarán a bien. Entonces también vas a estar lleno del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje a todas las naciones, sin importar qué circunstancias estén del por medio, ¿sí? Porque los santos, con paciencia y sin importar las circunstancias, ya sea de vida o muerte, de hambre o llenura, de escasez o abundancia, de paz o guerra, de libertad o esclavitud, en medio de cualquier tipo de persecución, de cualquier valle de sombra y de muerte, como dijo el salmista también, no van a tener temor, ¿sí? Sino que van a perseverar en la palabra de Dios, basados en la palabra hasta el fin, y continuarán llevando el mensaje, el evangelio, con el poder del Espíritu Santo, porque la gloria de Dios se tiene que manifestar y se manifestará a través de los que perseveren hasta el final y se guarden sin mancha hasta la segunda venida de Cristo. Con esta parte vamos a cerrar el estudio del día de hoy. No sé si tienen preguntas. Voy a esperar si alguien quiere hablar sobre algo en específico o tiene alguna duda. El próximo sábado vamos a estar hablando sobre el versículo 5, 5 y 6, que es el tercer sello. Y ahí vamos a ver todavía otras cosas, que están también representadas no solo a través de la historia, sino también en el día de hoy, como nosotros vemos a través de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en este año incluso que estamos empezando. Muchas de estas cosas también se van a cumplir de nuevo y vamos a estar nosotros estudiando esto para que todos estemos también sintonizados en la misma situación y podamos ver de que realmente aún en el medio de cualquier circunstancia Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo Dios, y que nosotros tenemos el poder como la iglesia para que llevemos con ese mismo fuego, con ese poder que viene de lo alto, ese mensaje de salvación. Otra de las cosas también que quiero dejar en sus corazones es de que todo esto que estamos estudiando no es para darles miedo, no es para decirles, por ejemplo, de que bueno, nos vamos a sentar ahora a esperar hasta que Jesús venga. No, la forma en que tenemos que esperar a Jesús es continuando llevando este mensaje a las naciones. Así que también, así como nosotros lo estamos haciendo presencial con las personas donde estamos, yo sé que tú también lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo todavía, pues te invito a que empieces a hacerlo, porque la única respuesta a todo el panorama que estamos viendo ahora es Jesús. No hay nadie más. No podemos confiar en nadie más tampoco. Ningún político te va a dar el camino correcto, ni te va a satisfacer en todas las cosas, sino que solo Jesús. Y eso es algo que tenemos que decirle a las personas en el medio de cualquier circunstancia o calamidad o situación financiera difícil que estemos pasando, muertes de familiares, muertes de cualquier tipo, ya sea a través de la pandemia o naturalmente o lo que sea. Dios sigue teniendo el control de las cosas y Dios está esperando que tú lleves ese mensaje también a todas las personas que conozcas, incluso aquellas que están en la calle, que tal vez las ves una que otra vez, o algún extraño también. Eso también lo puedes hacer, porque ese poder de llevar el mensaje está en ti, porque en el momento que tú le has dicho sí a Jesús, Él ha puesto todo eso sobre ti para que tú puedas fluir, para que tú puedas dar ese mensaje con sabiduría de lo alto,
con la convicción de que Dios está hablando a través tuyo y que tú eres un vaso útil para Dios. Así de que gracias por estar con nosotros. El próximo sábado vamos a estar ya abordando el tercer sello. Y así de que, como todos los días, siempre te pido de que por favor ores con nosotros por la iglesia que está en persecución en las diferentes partes del mundo, por todos los que están muriendo a causa del Evangelio en este momento, que están sacrificando su vida por el Evangelio. Y como bien lo leímos, el que quiera su vida o busque su vida la perderá, pero el que la pierda a causa del nombre de Dios, pues él va a encontrar la vida eterna. Y eso es lo que están haciendo muchos a nivel mundial. Ora también por los que estamos de misioneros aquí en Europa, que es un punto bastante difícil también. Una estadística muy cierta que te dije hoy es de que en 10 años toda Europa va a ser musulmana, y eso es algo que ya es un hecho, no es una estadística que está basada en probabilidades, sino de que ya es un hecho, eso es lo que va a suceder. Así de que ya hay ejecuciones radicales en estos países, ya han habido gente decapitada, gente muerta, apuñalada y todo por radicales. Así de que te pedimos tus oraciones para que podamos llevar con coraje este mensaje a las naciones, a las personas con las que estamos acá, y también sin temor y con todo el poder del Espíritu Santo, y que podamos ser esa luz que las personas necesitan en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que la pandemia quizá les vino a desbaratar sus planes o sus ganas de vivir, que podamos ser de bendición a estas personas, porque sabemos de que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos, y que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero va a depender de quienes llevemos ese mensaje y de quienes acepten el mensaje también. Así de que vamos a orar para despedirnos. Si no hay ninguna pregunta o algo, pues igual me puedes escribir en privado, y yo puedo contestar todas las preguntas que tú tengas. Podemos tener también una videoconferencia privada si tú quieres, si quieres que oremos por algo en específico también. Gracias. Eso sí, hago el llamado a todos los que puedan, por favor, si están dentro de lo que Dios mismo te ha dado, puedas apoyar misiones en el extranjero, hazlo, porque hay muchas personas que dependemos directamente de sus ofrendas, de sus oraciones también, y es para llevar este mensaje a todas las personas con las que nosotros tenemos contacto en las calles o en los lugares donde estamos, ya sea trabajando, estudiando, cualquiera de los casos. También pues es una gran bendición estar contigo a través, aunque sea de este medio. Dios tiene algo muy grande para ti, y yo sé de que Dios te va a usar grandemente. Solo créelo, porque Dios lo único que espera es un sí. La disposición del corazón y la obediencia es lo que Él espera por parte de nosotros. Así de que seamos fieles a Dios, así como Él es fiel con nosotros. Seamos santos, porque Dios es santo. Y eso está escrito, no te lo estoy diciendo yo como una palabrería, sino que está escrito, porque dice: sed santos porque yo soy santo. Así de que llevemos el mensaje y la luz de Cristo a todas las personas, que ahora es el tiempo, y tú eres parte importante para todo esto. Dios te bendiga. Oremos y finalizamos. Gracias, Señor, te damos en este día por este mensaje, por lo que nos has revelado, Señor, a través de tu palabra. Gracias por cada uno de los que nos están viendo, Señor, y de los que nos van a ver a través de la repetición también, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te pedimos de que en este nuevo año tú los bendigas, los protejas, Señor, de cualquier circunstancia, enfermedad, de cualquier mal, Señor. De que les des la sabiduría, la gracia, Señor, les des tu poder para poder ser fieles testigos, Señor, que su testimonio acerca tuyo, Cristo, sea
fuerte y evidente ante las demás personas, para que puedan llegar más personas a tus pies, Cristo, para que más personas puedan ser salvas a través del sacrificio que tú hiciste, Señor. Gracias te damos por este nuevo año y por todo lo que tú nos vas a proveer en este año, Señor, porque sabemos de que tus bendiciones no tienen límite y que la obediencia es lo que tú premias, Señor. Que tengamos esa fe y que a través de los pasos de fe que demos podamos ver tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos a todos los que están en los países donde hay alta persecución del Evangelio, Afganistán, Irán, Irak, todos los países, también en África que son completamente musulmanes, y ahorita hay personas que están siendo perseguidas o muertas a causa de tu palabra, Señor, pero sabemos de que tú tienes una corona para ellos y que ellos ya han ganado, así como Pablo, la buena batalla de la fe. Te damos gracias por sus vidas y gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, por usarnos y por permitirnos llevar este mensaje en tu nombre. Amén, amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones, aún en el medio de hoy, siendo 1 de enero. Pues que Dios me los bendiga, que Dios me los colme de bendiciones, que de la misma forma en que Dios les bendice a ustedes, también bendigan a otras personas, que puedan llevar ese mensaje a todas las personas y ser esa luz que el mundo necesita. La sal de la tierra son ustedes, y sabemos de que el Espíritu Santo los va a utilizar grandemente. Solo tienes que creerlo y tienes que dar ese paso de fe, porque todo eso está en ti, porque somos templo del Espíritu Santo. Y como Jesús dijo, mayores cosas que las que Él hizo haremos nosotros, porque creemos en Él y porque Él está viviendo en nosotros. Así que Dios te bendiga. Mayra 8927, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos, te deseamos un feliz año lleno de bendiciones a cada uno de ustedes que nos escucharon el día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y que Dios me los bendiga tanto. Nos vemos dentro de 8 días con el siguiente estudio del tercer sello del Apocalipsis, siempre en el capítulo 6, solo que ahora versículos 5 y 6 vamos a estar estudiando la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.